días, estamos en el programa número 30 de este programa que hacemos todas las semanas con mi amigo Leo, 100 años de amor. ¿Cómo andás, Leo? Muy bien, Joaco, ¿vos cómo estás? Bien, recuperado ya luego de este fin de semana intenso. Venimos de fin de semana en fin de semana intenso. Una cosa tras la otra, ¿verdad? Una cosa tras la otra y los y últimos... en el medio un brote de gripe. Y en el medio un gran brote de gripe. La semana pasada hubo una recuperación y hubo otro fin de semana intenso. Así es. Como nos llegamos a recuperar. ¿Se acuerdan que el programa pasado estábamos medio enfermos con Tomás, que lo grabamos? Y estos últimos dos programas vienen siendo más bien crónicas de lo que sucedió en los días anteriores a los que grabamos este programa. Y hoy lo invitamos de vuelta a Tomás porque es un gran cronista. ¿Cómo andás, Tommy? ¿Qué tal, Juaco? ¿Todo bien? Muy feliz de estar de vuelta en esta invitación. La verdad que creo que fue una experiencia muy divertida y me gusta estar de vuelta contando mis anécdotas, ¿no? ¿Te gustó contagiarnos a todos en ese programa? No. Eso es una falacia. Acá el gran contagiador sos vos, como mucho yo participo de tu contagiación. Está bien. Tomás es el primer invitado que aparece dos podcasts seguidos. Dos podcasts seguidos. Lo cual no es un mérito menor. También hablábamos es un que privilegio. El año pasado también nos juntamos nosotros a grabar la experiencia del Luján. De Luján. Así es. Que hicimos la caminata desde Moreno, más adelante, y arrancamos a la 1 de la mañana el año Así pasado. fue. Así es. Y también tenemos dos invitados más para contar esta increíble experiencia, que ya Tommy lo anticipó, que es la peregrinación a Luján que se hizo este fin de semana. A nuestro compañero Wilmer, que ya estuvo en un programa, nuestro compañero seminarista de Venezuela. ¿Cómo andás, Willy? Hola, Juaco, ¿todo bien? Por acá andamos. Muy bien. Ya recuperado también. Recuperado también. Y... La hizo desde Venezuela, Willy. Un poco más. Caminó un poquito más. De Mérida hasta Luján. Yo cansado, creo. Y también Mariano, que acaba de hablar, que él ya estuvo también en un programa sobre que contaba la experiencia en la Sierra de Tandil, la segunda parte de ese programa, y el programa que grabamos sobre el estudio con Tefo también. ¿Cómo andas, Marian? Muy bien, muy contento y descansado. Muy bien. Y este fin de semana se hizo la peregrinación a Luján. Siempre es el primer fin de semana de octubre y es una tradición desde el año 78, ¿no, Leo? Un poquito más, me parece. 72, 73. No me acuerdo el año exacto en que el padre Rafael Tello, de la Arquidiócesis de Buenos Aires, un cura teólogo que acompañaba a algunos grupos de jóvenes, propuso esta idea de ir caminando a Luján como una especie de muestra de manifestación de fe popular. Y es increíble cómo en pocos años lo que era un grupito chico de gente fue contagiando al punto de que hoy no es posible calcular con precisión cuánta gente va a Luján. De hecho, todo el que haya ido caminando alguna vez se da cuenta de lo masivo que es. Pensar que hay prácticamente 40 horas seguidas, desde el viernes a las últimas horas de la tarde hasta el domingo a la mañana, que entre Liniers, el santuario de San Cayetano en Liniers, y la Basílica de Luján, que son 58 kilómetros, hay gente caminando. Yo hablé con gente de la Basílica de este año y estiman que hubo más de 2 millones de personas general en todo el día pasando por el santuario desde la mañana hasta la noche 12, 1, que yo fue cuando me junté con el de seguridad. Sí, la verdad un delirio de gente. O sea, si pensamos cualquier evento social que convoque 2 millones de personas, y no son muchos, muy poquitos de hecho. Me acuerdo, no sé, en los recitales por el Bicentenario hubo una cantidad así de gente. No recuerdo otro en los últimos años de la historia de nuestro país. Y sin embargo, una vez al año, esa cantidad de gente se convoca para ir caminando a Luján. Así como hay otras peregrinaciones en otros lugares, en otras partes del país, pero que no son tan masivas, me parece. Es verdad también que mucho de la pandemia ha mermado con estos actos multitudinarios de todo tipo, sean culturales, religiosos, políticos, todo tipo de actos multitudinarios se ha visto claramente reducido. Sí. Así es, y los seminaristas marplatenses fuimos a Liniers a juntarnos con el grupo que había venido desde Mar del Plata, un gran colectivo. También fue la camioneta de la radio La Mujica, que la manejó Leo. Fueron varios los muchachos ahí del Hogar de Cristo. Y nos juntamos con el grupo que estaba en Mar del Plata y con el obispo Gabriel. También salió un colectivo de San Manuel, que por ahí fue más independiente de ese. Y yo vi de Madariaga. Yo en un momento vi gente de Madariaga que por ahí también... Hay un grupo de gente de Madariaga por su cuenta la hizo. Gente de Maipú, que todos los años les van. Y ahí algún otro grupo más había, porque los después en misa... Los salesianos también. Salesianos de Mar del Plata. Los de Fasta se sumaron con los salesianos. Ahí está. Mira. Así que de la diócesis de Mar del Plata fueron varios grupos. Nosotros en particular salimos de Liniers el sábado
a las 7 de la mañana. Sí. Y vos, Willy, la hizo con otra parroquia acá en La Plata. Primero me gustaría que Willy cuente su experiencia, desde dónde arrancaron, desde La Reja, si mal no recuerdo habías dicho, que fuiste con la parroquia de acá, ¿no? ¿Y cuántos eran? ¿Cómo fue eso? No, en realidad un poco antes, una localidad que se llama Ituzaingó. Ituzaingó. Sí, básicamente la propuesta, por lo menos en la parroquia Nuestra Señora de Cagacupé, que es donde hago pastoral los fines de semana, surge por el padre Julio, que ya él había tenido experiencia de ir años anteriores y nos la plantea al grupo de jóvenes. Nosotros la recibimos porque nos pareció que fuera como bastante acorde la experiencia para poderla vivir, ya que era como la primera vez que íbamos todos. Solamente el grupo era una sola chica, la que ya había podido asistir varias veces. Y de la parroquia fuimos 13 personas, no solamente el grupo de jóvenes, sino que después se nos anexaron un par más del mismo radio de la parroquia, y haciendo los contactos nos unimos con una parroquia vecina, de la cual salieron 2 micro y 3 combi. ¿María Reina? No, parroquia Cristo Rey. Cristo Rey. Sí, está ahí a 10 cuadras de Nuestra Señora de Cagacupé, así que un lindo número de personas también, que en el fondo básicamente como uno que como que ya se va conociendo, porque en el radio de esa jurisdicción tenemos 4 parroquias en 10 cuadras cada una, y como que todo el mundo confluye en esas 4 parroquias, ¿no? Entonces ve uno rostros conocidos, caras conocidas, entonces como que ya entra en una sintonía de mayor familiaridad, por así decirlo. Así que estuvo bueno, la verdad que, y más que pudiéramos salir un lindo grupo de la parroquia de Cagacupé, fue como que una buena experiencia. Y salieron el sábado a las 10 de la noche, ¿no? Salimos el sábado a las 10 de la noche el viernes de Cristo Rey, y empezamos a caminar a las 2 de la mañana, más o menos, ahí en Ituzaingó. La verdad que no me esperaba llegar ahí de una vez, integrarme en un río de gente, porque no era un grupito. Yo dije, bueno, seguramente vamos a ir encontrando en el camino por ser la primera vez algunas personas, y no, fue cruzar las vías del tren y ya encontrarme el río de gente. Fue impresionante. Un caudal de gente a la 1 de la mañana del sábado, mirá vos. Era impresionante. Y después, bueno, empezar a caminar y decir, si esto es así el sábado, no me quiero imaginar cuando arranca la peregrinación principal, la oficial, sí, que llega para la misa del domingo, ¿no? Pero la verdad que aprovecho como el espacio para decir también que me gustó el tema del horario en el que fuimos, porque a nosotros nos pareció muy cómodo, independientemente de que muchos de los chicos trabajan o tienen sus actividades, como que, bueno, de forma particular y grupal nos pareció el tema de, bueno, caminar el sábado en la madrugada, el transitar gran parte del camino en la mañana, todavía con la fresca, ¿no? Claro, sí, si tuviste la suerte de no tener el sol en la cabeza. Sí. Eso la verdad que nos vino muy bien, fue muy favorable. Y bueno, en un momento me tuve que desprender del grupo porque la mayoría se subió al micro del cansancio. Y seguiste casi por tu cuenta. Yo seguí solo. Mirá. ¿Solo sin los pibes estos que fueron con vos? Sí. ¿Jóvenes tampoco? Yo seguí solo. Mirá. Después en el camino me encontré una señora que había ido con nosotros, y con ella fue la que me acompañé gran parte. Claro. Y así hasta que llegamos a Luján, y en 10 horas y media, 11 estábamos allá, así que 2:30 al mediodía estábamos. Con poquitas paradas. Sí, básicamente cumplimos las 2 paradas que nos pedían hacer el registro para el micro, la asistencia que ellos tenían, como que siempre están pendientes por el control. Y después hice 2 más, pero muy breves, de 5 minutos todas, básicamente, como para estirar un poco los músculos y seguir. No, en ningún momento me senté, en ningún momento. Y si tenía hambre, siempre llevaba algo en la mochila para picar, así que sacaba y. ¿Tenías algo para picar? Sí, ¿Tenías algo alguna de tomar, fruta, agua? algo así, y seguía. Está bien. Y no, la verdad que es una experiencia muy linda en el sentido de no solamente el hecho de rezar personalmente o decir, bueno, voy a caminar porque tengo que llegar, sino
cómo uno en el fondo también se siente intermediario de tantas intenciones, de tantos rostros, de tantos nombres que se van apareciendo a lo largo del camino. Creo que eso me llenó, me cautivó y sobre todo el decir, bueno, esto lo vivo, lo sacrifico por esta persona que quizás está sufriendo, pero que al mismo tiempo el sufrimiento se carga, pero se va liberando a lo largo del camino, ¿no? No es que uno carga con un sufrimiento hasta llegar a la basílica, sino que a lo largo del camino se va uno despojando de ese sufrimiento, de esa situación difícil que quizás uno está viviendo otra persona y en el fondo cuando llega a la basílica llega con un corazón totalmente abierto, dispuesto a entregárselo a la madre. Creo que eso fue lo más impresionante, llegar ahí y decir, guau, qué pequeños somos ante la grandeza de Dios. De verdad que fue impresionante, fue un momento de mucha alegría, de encontrarse tanta gente y de llenarse de esas bendiciones, de esas gracias que solo la Virgen puede derramar en cada uno de nosotros, la verdad que sí. Muy bien. Así que sí, estos son un poco las experiencias y los testimonios que tenemos en Luján. Ahí hablábamos recién del agua y del cómo ir comiendo, porque como nosotros empezamos a caminar a las 7 de la mañana, nos agarró toda la mañana, toda la tarde y parte de la noche caminando, y fue un día soleado de más o menos 24 grados a la tarde. Con el sol de frente, caminar con esa temperatura durante muchas horas, hacía mucho calor básicamente, y teníamos que estar constantemente hidratándonos, comiendo algo cada tanto, porque también la actividad física hace que uno necesite recargar energía rápida todo el tiempo, una fruta, un alfajorcito, no llenarse demasiado la panza porque caminar pesado tampoco está bueno, pero hay que ir regulando un poco la salud y lo físico para no hacerse daño. Así es, y el obispo Gabriel arrancó nomás, fue primero en la peregrinación y le comimos patente toda la peregrinación, siempre fue primero. El que más al lado del obispo Gabriel fue Leo, me parece, ¿no? ¿Vos, Leo? Por momentos, sí, hubo un momento en que ya no pude seguir el ritmo, cerca del final, ahí en un tramo largo que hay entre los dos puentes, en las entradas a Luján. Me alejé 2 o 3 minutos y de golpe ya no los vi y no me daba la vida para caminar más fuerte, así que hubo un tramo largo como de 1 hora que caminé solo, en el momento más crítico, donde un poco, como decía Wilmer, también me acordé de las intenciones que llevaba y de personas que me habían pedido rezar, porque también tuve ahí la tentación fuerte de decir, bueno, ¿para qué hago esto? No quiero más seguir más, me quedo acá sentado. Veía que estaba caminando más lento que toda la gente que tenía alrededor, que de por sí no iba tan rápido, pero bueno, me rescató un poco eso, y también que cada tanto pasaban grupos de gente con guitarra o cantando y animando, y ese ánimo que tenían otros también me ayudó a mí a seguir caminando, lo cual también es un ejemplo o una muestra de lo que pasa en una peregrinación como esta, donde realmente la Iglesia nos sostiene en nuestros propósitos. Más allá de si conocemos o no conocemos a los que están alrededor, de golpe todos nos vamos haciendo el aguante con el hecho de seguir caminando y no quedarnos al costado del camino. Eso es un gran interrogante, ¿cómo contrarrestar la tentación psicológica y espiritual que a veces nos empieza a tirar abajo, de decir qué carajo hago acá, para qué estoy haciendo esto, sobre todo en los últimos tramos que aparece un montón ese enojo a veces, con el cansancio y todo, que tiene mucha lógica. Y eso de los grupos que iban pasando, el ir juntos, más allá de que todos los que fuimos a Mar del Plata nunca estuvimos siempre juntos, por las diferencias de ritmos, por las distintas circunstancias, siempre mantenerte hablando con alguien, mantenerte juntos o rezando, son cosas que a mí por lo menos me ayudaron a llegar hasta casi destruido, pero con muchas ganas de ver a María. Yo creo que sí, en mi experiencia más que nada del año pasado, cuando más cansado estaba, el resignificar la entrega, el reforzar la oración, apoyarme en la comunidad, y el cuarto, la gente con el parlante, con Gilda, que te deja sordo, vos sabés que uno viene escuchando paisaje de Gilda a 15 cuadras, sí. Y él te arrastra también, es parte de esa mística. Te vas escapando de ese parlante. Sí, tal cual. Es parte de esa mística lujanera, viste, que te van arrastrando. Las ondas sonoras te impulsan. Sí, absolutamente. Sí, yo siento que lo que más sustenta el dolor de piernas y las ampollas y
el cansancio de la noche es el sentido que vos le vas encontrando a ese caminar, porque sabes que ayer a la noche, cuando íbamos ya de entrar a la noche, tipo 11, en el último tramo, el tramo más largo, se me pasaba por la cabeza cómo es que la gente puede volver a hacer esto que estamos haciendo hoy y cómo es que se repite cada año con tanta cantidad de gente. De manera voluntaria. No podía creerlo. Mucha gente sufriendo como gratis. Y era muy largo, no se terminaba más. Ahí es donde por ahí encontré un poco adentro el sentido por el que lo estaba haciendo, o decidí buscarlo más decididamente, y resignificarlo desde un sentido que te sustente bien, que es lo que te da fuerza y te da nafta. Si no, no tiene sentido. Y hay muchas tentaciones, algo para agregar, en los que buscan mucho esa carencia de sentido y jugar con eso si se quiere, o lucrar con eso, son los remises. Sí, ahí en el último tramo. A 3 cuadras se ofrecen remis. En el último tramo veíamos con Juaco y bueno, con los que íbamos caminando, muchos remises a Luján, que jodíamos con que esa parte de nosotros, esa tentación de ir en auto. Es que... Y juegan con el cansancio de la gente, decía yo. Es casi morboso. Es morboso. Sí, se aprovechan. Como fenómeno social también es una actividad que mueve Súper millones y millones de pesos y dólares seguramente, Sí. contando si hacemos la cuenta de Los cuántos baños vendedores químicos. ambulantes vimos. La gente que tiene su casa al costado del Vos camino. veías la gente que alquilaba y tenía 6 baños químicos y una persona seguramente terciarizada, súper ilegal, cobrando los billetes que estoy seguro que era menor de edad. Y vos decís, me cobran 100 pesos este baño que es peor que el de la edad media y yo lo necesito más que el de la edad media. Sí. Así también lo sufre la gente que vive ahí cerca, porque la cantidad de mugre que veíamos ayer al costado del camino, Claro. mucha mugre y Mucho plástico, muy poco biodegradable ahí. poco. Un fin de nada. semana donde debe ser imposible dormir por el ruido de gente constantemente pasando, por la mugre, porque si tienes auto no lo puedes sacar. Ay, sí, es verdad. Pero bueno, en contraposición de eso, podés abrir tu casa, cobrar 50 pesos el paso al baño y de golpe te entra una cantidad enorme de plata. Te pones a vender de agua semana que caliente. por ahí no te esperabas. Sí. Choripán. No sé si por ser la primera experiencia me pasó totalmente un poco lo contrario, porque cuando yo arranqué a caminar, por ejemplo, empecé un poco lento y todo el mundo me pasaba. Claro. Puede pasar. Pero a lo último empecé a pasar a todo el mundo. Claro. Y yo iba con una cara de felicidad y la gente me miraba como que este está loco. Puede ser que agarre más ritmo, sí. Yo- el sí, pulso sí, es. Cuando agarré el viaje progresivo. que pasé General Rodríguez, que empecé a agarrar mi ritmo, yo iba con una cara de felicidad y lógicamente por dentro el cansancio se sentía y decía, no se llega más, pero yo tengo que llegar. Sí. Y me iba y como que eso me impulsaba a decir, vamos loco, tengo que llegar. De cerca. Claro. Eso que hiciste de parar pocos minutos es clave, y yo creo que el impulso es progresivo a veces Sí, cuando sentí que Sí, está más y es cerca. verdad que conviene no gastarlo todo al principio. Sí. Uno con el entusiasmo, bueno, me parece que a mí me pasó un poco esto. Al principio caminé más rápido de lo normal o en un ritmo normal. Incluso con los que íbamos caminando nos decíamos, che, estamos yendo muy rápido, esperemos un poco, bajemos un poco la marcha. Y después, claro, al final ese restito extra de energía que usé es el que me faltó y el que sentí que iba la gente más rápido que yo. Es verdad, quizás al ir desde Ituzaingó hay varios kilómetros menos. Sí. Ahora sí, Sí. 40 y pico. Sí, 43 me decía el Google Está bien, Maps. es un montón igual. Haciendo acá el chivo, pero... Bueno, vamos a un corte, vamos a escuchar una canción y volvemos. Yo soy Gilda.
del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Bueno, escuchamos esta canción que Tommy había hecho mención ya en el anterior bloque, Paisaje de Gilda. Tú me das la fuerza que se necesita para no abandonar la peregrinación, ¿no? La podríamos relacionar con la peregrinación a Luján, y era el ejemplo que puso de cuando los parlantes nos impulsan a seguir caminando Las ondas sonoras del muchacho de atrás. en la peregrinación. Y yo me ponía a pensar la cantidad de veces que el Evangelio da a entender que se hacían peregrinaciones, ¿no? Y la misma vida de María, cuando se enteró que estaba embarazada, partió hacia la casa de su prima Isabel y recorrió alrededor de 110, 120 kilómetros, todo lo que tenía que hacer. Obviamente parando en el medio, dormían en las noches, eran muchas caravanas que iban en el mismo camino, y la gente como que se sumaba a las caravanas en ese camino. Y también Jesús, por lo menos en sus 3 años de la vida pública, se nos da a entender que él peregrinó 3 veces a Jerusalén, porque era clásico en el pueblo judío ir hasta el templo de Jerusalén, no sé si en la fiesta de las Chozas o en la Pascua, en alguna de esas, y también eran 120 kilómetros desde Nazaret hasta Jerusalén. Y yendo un poco más lejos, María y José, desde Belén o desde Nazaret hasta Egipto, donde emigraron, tuvieron que irse en exilio, son como, lo googleé, y uno viendo el mapa también ve las dimensiones, entre 400 y 500 kilómetros, o más de 500 kilómetros que tuvieron que caminar, un montón de días también, y por paisajes desérticos. Y eso me hizo reflexionar que la misma Virgen María tuvo un montón de travesías así en su vida, y viendo a sus hijos caminar hacia ella,
como 1 millón de habitantes de un pueblo, de un país, y así también en la tradición cristiana, en las primeras comunidades cristianas se hacían peregrinaciones también a santuarios, lugares significativos. Yo creo que ella ve ese esfuerzo, lo entiende y se pone muy feliz también de que le lleven todas las intenciones, porque ella, perteneciendo al pueblo de Israel, también fue parte de esa tradición. Así que yo creo que todos los dolores, las cosas que uno va viviendo en la peregrinación, yo me imaginaba lo que ella vivió también en todos los caminos que emprendió, y me emocionaba pensar que bueno, que ella estaba ahí al lado mío caminando, como lo hizo también en la vida real. El mismo caminar a veces es un evento en el que se va favoreciendo la oración. Una vez me contaba un dominico que era en este caminar entre pueblos sin irse moviendo para ir a predicar a distintos lugares donde había ido naciendo el rosario, ¿no? En el que hacemos mientras vamos caminando tan largo los tramos que había que hacer a pie. Bueno, nos vamos rezando una Ave María, vamos rezando, repitiendo Padre Nuestro, después lo organizaron un poco más y salió el rosario. Y mismo las charlas que uno va teniendo, tanto en la peregrinación esta como cuando salís a caminar con algún amigo o vas hacia algún lugar, estas charlas que a veces pueden ser muy profundas y se van dando en el caminar, en ese espacio que hay entre los dos lugares, son como un lugar de profundización a veces las charlas, no quietas, sino en procesión, en movimiento. Y a pesar del dolor externo hay una transformación interna, el corazón va transformándose en esas charlas, en esos rezos. Creo que el acto de peregrinar es religioso en sí, no importa. Sí. Y creo que el pueblo de Israel lo entendió muy bien y esa tradición la siguió el pueblo cristiano también. Y parece que está tan inserto en nuestra forma de ser, en nuestra esencia de humanos, que humanidad. El hecho de que uno llega, capaz que estás dentro del santuario 2-3 minutos, porque la circulación de la gente hace que tengas que salir enseguida, y mucha gente después de eso se va, no es que participa de una misa o hace alguna otra cosa en especial. O sea, realmente el caminar es el sentido, no es tanto el llegar o el llegar caminando. Lo importante es el trayecto que uno puede hacer y puede dar, y poder experimentar eso. Parece un contrasentido muchas veces, pero está como muy metido en nuestra propia forma de ser. Por eso a veces es medio inexplicable la experiencia de la peregrinación, porque toca fibras tan íntimas que hasta uno no se conoce de uno mismo, pero sabe que lo que está haciendo es algo profundamente humano, además de religioso. Tal cual. Y hoy en el almuerzo hablaba Walter, creo que decía que él iba llevando un ritmo bastante constante, iba bien, y se tuvo que retrasar para esperar a unas amigas de la parroquia acá de La Plata, y después ya cuando tuvo que ir a ese ritmo más lento, eso lo mató porque se empezó a cansar mucho más y eso. Pero yo decía, qué lindo también que unos que tienen más capacidad y más rápido esperen a los otros y los ayuden a seguir. Sí. En la vida misma. Cada uno tiene sus procesos, tiene sus problemas, tiene sus formas de encarar la vida, donde el que por ahí tiene más facilidad para atravesar problemas o ir para adelante, se retrasa para acompañar el caminar de la otra persona. Eso también me parece que es un gesto que se reda en la peregrinación y se dio entre nosotros también. Yo en el caso mío, yo fui el que más me retrasé y varios de los chicos me impulsaban y se quedaban al lado mío todo el último tramo. Así que creo que expresa un camino de toda la vida. Tommy, ¿querés contarnos un poco cómo fue tu experiencia que te tocó hacer de equipo de apoyo en este caso? ¿Qué es eso que hiciste? Dale, me parece perfecto. Mi vivencia de la peregrinación este año quizás fue un poquito distinta en esta perspectiva de más de peregrinante, de equipo de soporte, de apoyo, y de ir avanzándome en cuanto a los peregrinos a pie del grupo que íbamos, del convoy, como es la expresión del grupo, del contingente. Como que nos íbamos separando del contingente con la camioneta y los esperábamos en la próxima parada. La primera parada fueron unos 10 kilómetros, no me acuerdo ahora de la localidad, cerca de Castelar fue. Morón. En Morón. Y los esperábamos, se iban acercando los grupos, quizás los primeros kilómetros no había tantos caídos, digamos. Nosotros desde la combi lo que hacíamos era llevar los bolsos, llevar un botiquín, alimentos, llevar quizás los abrigos,
la primera parte de la mañana había un poquito más de campera, pero después se fueron dejando ya sobre la combi, propio del calor del mediodía. Y a medida que iban avanzando las paradas, fueron 3 o 4 me parece, la última sabíamos que iba a ser la más dura, porque después de Rodríguez son 20 kilómetros de mucho campo y es impenetrable desde el vehículo, no puedo ir por una callecita paralela como cuando todavía es mucho más urbano, que de última te detenés a un par de metros o a una manzana y ellos se desvían, sino que ahí son 20 kilómetros de no poder entrar y recién tener que esperarlos en la Basílica. Así que la experiencia fue bastante linda, fue diferente, mucha gente que frenaba por dolores musculares, por uñas encarnadas, por ampollas, quizás hubo un solo esguince que me acuerde, y una señora pobre sufrió insolación, se le bajó la presión a causa del calor. La segunda parada fue cerca de las 12 del mediodía, almorzamos, no conseguimos sombra y ya venía en ritmo de muchas horas abajo del sol, quizás problemas para hidratarse, y cuando quiso arrancar se descompensó, tuvimos que esperar, se quedó un rato con la Guardia Civil y la llevamos hasta la parada que seguía. Por suerte ahí ya se recompuso, entonces se hizo la peregrinación casi completa, hubo 10 kilómetros nomás que estuvo casi hospitalizada, pasándola muy mal, pero después se reintegró y la pudo terminar a la par de muchas personas. Entonces, ese también sentido de resiliencia y de resignificar, decir, bueno, me caí, tuve un tropezón, el cuerpo me pasó factura, pero mis ganas de llegar y encontrarme con la Virgen son más, y ese impulso y esa fuerza que me das para no marcharme me invita a ir hacia vos. Entonces fue una experiencia muy linda. Quizás tuvimos la mala suerte de que hubo unas señoras muy grandes que quisieron participar, que le pusieron la mejor de las ganas, pero el cuerpo no las acompañaba. Entonces muchas veces les costó llegar junto con el grupo a los puestos de ayuda, por lo cual con los muchachos que estábamos en el equipo tuvimos que hacer la peregrinación en contra de la marea de gente para ir a alcanzar a las pobres señoras que no alcanzaban más, porque entre la edad quizás y un calzado poco oportuno se les dificultó mucho llegar a la parada. Así que como equipo de apoyo es eso, es estar dispuesto a acompañar y saber que la otra persona la está pasando muy mal, porque hay fibras muy profundas ahí, hay mucho orgullo que nos cuesta dejar de lado para dejarnos ser ayudados, porque el ir y asistir muchas veces puede ser fácil, pero el dejarse ayudar, cuando uno se cree más capaz o uno dice no, yo soy superpoderoso, y el cuerpo te dice no, las situaciones adversas te dicen que no, es una experiencia muy gratificante ayudar a la gente en Luján, y creo que ser ayudado es muy difícil, dejarse ayudar en esas situaciones es muy complejo. Creo que corre por un acto de humildad, ¿no? También. Tal cual. Y de saber y reconocerse de que hasta dónde dan las capacidades de uno mismo, ¿no? Creo que eso también ayuda un poco la peregrinación, porque es como ir transitando la vida misma, ¿no? En el camino arrancas con toda la furia, como cuando estás chiquito, que puedes hacer todo lo que se te ocurre y te imaginas, claro, tenés esa energía pero a medida que va pasando el camino como que se van afrontando muchas cosas, porque también esto del hambre y todo lo demás, ves los choripanes, los patis, ahí la grasita de ahí suena el carboncito y bueno, a veces en la misma vida se te van presentando esas situaciones donde dices, bueno, ¿sigo o me detengo a comerme un choripán? O agarro un remix. Y otra cosa no menor, terminás en bastón, como en la vida también. Muchas veces terminás con bastón así. Es una gran analogía a la vida, la peregrinación. Así que esa es la peregrinación, esa es la experiencia. Y en la camioneta iban charlando con Leo, Juan Marco, la gente que decidía ir en la camioneta también. Yo creo que... O sea, digo, esa experiencia de peregrinar, entre comillas, lo hacían dentro de la camioneta. Desde la camioneta, con nuestro diálogo con Juan Marcos y Leo, que era el muchacho que iba manejando, era bastante simple. Era ver cuál era la ruta que podíamos encontrar para estar en la próxima parada. Y llegaban rápido. Claro, y además estaba todo cortado.
Además de que estaba todo cortado, la misma situación la estaban viviendo los otros 300 grupos. Tal cual, eran muchos grupos de apoyo que nos seguíamos entre nosotros. Decíamos, bueno, esta camioneta Master que tiene un ploteado de la Virgen de Luján, tiene que estar haciéndole apoyo a alguien. Vos seguilo que... Sí. En la reja suele haber un equipo de apoyo. Qué bondis raros hay en Morón. Claro. Qué gente católica esta. Entonces, eso estuvo bueno. Y, un dato no menor. La experiencia de iglesia que se ayuda entre ellas es muy grande. Nosotros es la primera vez que hacemos esta peregrinación de manera oficial, entre comillas, si querés, como diócesis de Mar del Plata. Y quizás hacía antes, se dejó de hacer. No había un equipo de años de preparación, que ya sabemos qué hacer, que estamos cancheros, que sabemos cuántos vehículos, que sabemos... Hicimos agua por todos lados. Cuestiones logísticas que nos sobrepasaron por cosas de la inexperiencia misma. Claro. Y agradecerle a muchas comunidades de completos desconocidos hasta ese mismo sábado que nos ayudaron. Una iglesia de Villa Crespo, San Bernardo, nosotros teníamos más heridos que lugares en la camioneta. Aunque no hubiera bolsos, aunque estuviera vacía, aunque el chofer no manejara, teníamos más heridos, teníamos más gente que llevar que lugares. Y ellos nos prestaron 5 lugares y dijeron, bueno, vamos a estar de grupo de apoyo una parada después. Y ustedes también, ¿nos pueden llevar 5 personas? Y nos llevaron a los 5 heridos, pobres, les dieron de comer, les ofrecieron agua, los trataron súper bien y no nos conocían de nada. Esa experiencia se quedaron en la combi de ellos y ellos se acaban de mudar a Palermo. Ellos se querían quedar. Nos costó convencerlos de que vuelvan. Ahora cambiaron de diócesis y están con ellos. Sí. Nos tratan mejor acá. Tal cual. Nos quedamos sin agua 2 paradas antes porque calculamos mal el agua. Y todas esas cuestiones de la inexperiencia misma. Y que otros grupos nos convidaban agua, que no tenían por qué hacerlo, pero lo hacían porque sabían que estábamos yendo a Luján y sabían que si no nos daban agua, le íbamos a pasar muy mal. Sí. Así que todas esas muestras de iglesia, comunidad, fueron increíbles y le agradecemos. También eso lo vivíamos mucho en el ir caminando, porque mismo muchas comunidades de los distintos lugares de Buenos Aires, Mercedes y Luján, se armaban puestitos donde te daban botellas de agua, muchas botellas de agua, mucha fruta, pedacitos de pan y recitales también. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Sí. Gente que o lugares animando, donde se habían armado escenarios, coreografía, gente bailando, viviéndola mal, tocando la guitarra y bueno, cantando a tu público que podía ser de 1000 personas en 10 minutos. Dando un show que para cada persona es durante 20 segundos. Es todo el tiempo un flujo de gente con el objetivo de sacarle una sonrisa a alguien y vos su canción esto mismo, distraerte del camino un rato. Y vos su canción la escuchás como mucho 40 segundos. No escuchás ni 2 estribillos. Claro. Así es. Con el impulso. Le pregunto a Mariano y a Wilmer, que fue la primera vez que caminaron a Luján, ¿volverían a caminar? Sí, la verdad que sí, incluso dentro del mismo grupo, de algunos que fuimos por primera vez, surgió la inquietud de, aparte de ir el año que viene caminando, también animarnos a ir a la peregrinación que se hace en bicicleta, así que muy bueno, probablemente tengamos 2 del año que viene. Bueno. Viene camino. La Pere de Luján en bici, la Pere de Luján a pata. Así que sí, con todo gusto, independientemente de la parroquia donde esté o si sigo ahí en Cacupé, creo que la volvería a hacer. Sea porque se arme el grupo de las mismas personas que fueron este año o porque vaya solo, lo haría, sí. En caballo lo hacen también, Willy, así no tengo caballo. Tendría que comprarme uno. Pero ahí te alquilan, ahí no se hacen problema. Igual me gustaría, me encantan los caballos, pero no tengo. Ay, ¿qué tomé? Si no te lo alquilan, sí, alguien te alquila, seguro. En triciclo también vamos a inaugurarla, monopatín. En remila, pues. Bueno, está la peregrinación en auto, que una señora que se había anotado a pie, se había confundido pensando que era la peregrinación en auto. Todos los años todas las diócesis creo peregrinan en colectivo a Luján. Y hubo una señora de nuestro grupo que se anotó pensando que era la peregrinación en colectivo, nunca pensó que iba a llegar 12 horas después. Ay, con razón, no fue preparada ni psicológicamente ni físicamente. Para nada. No, tenía unos zapatos, creo, no tenía zapatillas. Unos zapatitos muy pitucos, Claro. Pobre señora. Para caminar 3 cuadras. Nada. Me encantaría volverla a hacer, sí. Posta, nunca había tomado real dimensión de lo que era caminar a Luján, porque, como digo,
no me imaginaba que era tan larga y que la sensación era de que fuera tan larga, pero todas las experiencias esto que decías vos de ir viviendo la experiencia más en el caminar que en el llegar, fueron muy reconfortantes, y todas las charlas, los compartires con gente conocida, más o menos, fueron muy muy enriquecedoras, también en la oración que se pudo ir haciendo en el camino, y me quedo mucho con el llegar, que yo realmente no estaba muy expectante, o al menos no conscientemente, a la hora de llegar, porque iba pensando más en otras cosas, en lo que íbamos charlando, en que los que se iban quedando atrás, en el cansancio, por eso me iba distrayendo del objetivo que era la basílica, y de pronto cuando la vi que la tenía al lado me llené de una emoción de la que no era consciente, sino que me hice consciente en ese momento. Claro. Y vivir esa emoción, poder ver a la Virgencita ahí que nos estaba esperando y que esperaba tanta gente, me hizo muy muy feliz. Sí. Muy bien, y esta es nuestra experiencia de la peregrinación, que uno la va haciendo individualmente, pero en el camino se transforma no en yo que la estoy haciendo, sino en nosotros que la estamos haciendo, y se reflejan todas estas anécdotas que íbamos contando de las conversaciones. Y las que no contamos. Y las que no contamos también. Las que quedan filtradas. Así que el peregrinar es una analogía de toda la vida, y uno le sirve experiencia para rezar, para meditar y aplicarlo en la vida real también. Así que muchas gracias si llegaron a esta parte del programa, por escucharnos. Y nos vamos despidiendo con los chicos acá. Vamos a ir cerrando, gracias a los muchachos por venir. Tenemos un futuro evento que va a ser un doble cumpleaños el próximo viernes. Y tenemos los dos cumpleaños acá. Tenemos a los dos cumpleañeros. Con Wilmer cumplimos año viernes, el 7 de octubre. Día de la Virgen Así que Rosario. vamos a ver qué hacemos. Día de la Virgen Rosario. Vamos a estar de retiro acá en el Claro, seminario. de nosotros porque vamos a estar Así de que retiro. vamos a estar de Lindo retiro cumpleaños. de silencio, y no podemos prender el celular, así que no nos saluden. Lo saludarán el otro día, temprano. O veremos los mensajes a la Saludarán, noche. Si nos tomamos en serio el retiro, vemos los mensajes a la noche. Bueno, Así que bueno. un Bueno, abrazo muchas gracias muy grande a todos. Gracias Allá también a ustedes. John y Fer, que están en los controles de la Que radio. se con bancaron Leo, también la peregrinación. que también Muy estuvieron en bien. la peregrinación. Leo, que manejó la camioneta. Les mandamos saludos a todos de allá. Espero que también hayan escuchado este programa. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Saludos. Quiero